Capítulo 5. La crisis de la ciudad, los primeros sabios. En un diálogo hoy perdido sobre la filosofía, Aristóteles evoca los grandes cataclismos que periódicamente destruyen a la humanidad. Describía las etapas que tienen que recorrer cada vez los escasos sobrevivientes y sus descendientes para rehacer la civilización. Así, los que escaparon al diluvio de Deucalión tuvieron ante todo que volver a descubrir los medios elementales de subsistencia y volver a encontrar, después, las artes que embellecen la vida. En una tercera etapa, proseguía Aristóteles, pusieron sus miras en la organización de la polis e inventaron las leyes y todos los demás vínculos que ensamblan entre sí las partes de una ciudad. Y aquel invento lo denominaron sabiduría. Fue de esta sabiduría, anterior a la ciencia física, la psique, teoría y la sabiduría suprema, que tiene por objeto las realidades divinas, de las que estuvieron dotados los 7 sabios, que precisamente establecieron las virtudes propias del ciudadano. Revisar sobre el Pays philosophique de Aristóteles. Confróntese allí Fetusior, la revelación de Hermès Trismégiste, Le Dieu cosmique, París, 1949, páginas 219 y siguientes. Sobre este dato tradicional de los 7 sabios, sería vano apoyar una conclusión histórica. La lista de los 7 es flotante y variable. No se atiene ni a la cronología ni a la verosimilitud. Sin embargo, la función política y social asignada a los 7 sabios, las máximas que se les han atribuido, permiten conciliar recíprocamente a personajes que, en cuanto a los demás, son enteramente opuestos. Un Tales, que agrega a muchas otras competencias la de ser hombre de Estado. Un Solón, poeta agnómico, árbitro de las luchas políticas atenienses, que rechaza la tiranía. Un Periandro, tirano de Corinto. Un Epiménides, el prototipo mismo del mago inspirado, del Deios Anao, que se alimenta de malvas y de asfodeos, y cuya alma se escapa al cuerpo a voluntad. A través de una mezcla de datos puramente legendarios, de alusiones históricas, de sentencias políticas y de esquemas morales, la tradición más o menos mítica de los 7 sabios pone a nuestro alcance y nos permite comprender un momento de la historia social. Momento de crisis que inicia a fines del siglo VII y se desarrolla en el siglo VI, periodo de turbulencias y conflictos internos, de los cuales percibimos algunas condiciones económicas, y que los griegos vivieron, en un plano religioso y moral, como una puesta en cuestión de todo su sistema de valores, como un ataque al orden mismo del mundo, como un estado de falta y de impureza. Las consecuencias de esta crisis serán, en el dominio del derecho y de la vida social, ciertas reformas a las que se encuentra precisamente asociadas a la vez a divinos purificadores como Epiménides, Nomotheses como Solón, Aismnetes como Pítaco, o tiranos como Periandro. Será también dentro del ámbito intelectual un esfuerzo por trazar el cuadro y elaborar las nociones fundamentales de la nueva ética griega. Podríamos decir, esquematizando mucho, que el punto de partida de la crisis fue de orden económico, que revistió en su origen la forma de una efervescencia religiosa, al mismo tiempo que social, pero que en condiciones propias de la ciudad llevó en definitiva al nacimiento de una reflexión moral y política de carácter laico, que encaró de un modo puramente positivo los problemas de orden y del desorden en el mundo humano. Las transformaciones económicas que tenemos que limitarnos a mencionar aquí, se conectan con un fenómeno cuya importancia parece igualmente decisiva en el plano espiritual: la reanudación y el desarrollo de los conflictos con Oriente,
que habían sido rotos en la caída del Imperio Micénico. En la Grecia continental, las relaciones están establecidas en el siglo VIII por intermedio de los navegantes fenicios. Sobre las costas de Jonia, los griegos están en relación con el interior del país anatolio, especialmente con Lidia. Pero solo en el último cuarto del siglo VII, la economía de las ciudades, tanto en Europa como en Asia, se vuelve resueltamente hacia el exterior. El tráfico por mar va a desbordar entonces ampliamente de la cuenca oriental del Mediterráneo, vuelto a su papel de vía de comunicaciones. La zona de los intercambios se extiende por el oeste hasta África y España, y por el este hasta el Mar Negro. Sobre la expansión de los griegos en el Mediterráneo y la reanudación de los contratos con Oriente, confróntese Jean Beran, la colonización grecque de l'Italie méridionale et les Sicelles dans la Éticle, París, 1957. La migration étolienne les univers archéologiques, 1959. Páginas 1 a 28. Thomas J. Dornbin, The Greeks and Their Eastern Neighbors, Studies in the Relation Between Greece and the Countries of the Near East in the 8th and 7th Centuries, Londres, 1957. Karl Revok, Ionian Trade and Colonization, Nueva York, 1959. Michel B. Sacqueladu, La migration grecque en Ion, Atenas, 1958. Este ensanchamiento del horizonte marítimo responde, por lo demás, a una exigencia sumamente imperiosa. El avance demográfico plantea con tanta mayor amplitud el problema de los cereales, cuanto que la agricultura helénica tiende en adelante a favorecer los cultivos más lucrativos, como la vid y el olivo, cuyos productos pueden ser exportados e intercambiados. Búsqueda de tierra, búsqueda de alimento, búsqueda también del metal. Tal es el triple objetivo que se puede asignar a la expansión griega a través del Mediterráneo. A lo largo de la Edad Sombría, en una Grecia aislada y desprovista de riquezas mineras, el oro y la plata se habían rarificado, cuando no desaparecido del todo. A partir del siglo VIII se abren nuevas fuentes de aprovisionamiento en metales preciosos. A todo lo largo del siglo VII la cantidad de oro, plata y electro puesta en circulación en el mundo griego se acrecienta. Su uso se desarrolla en diversas formas: joyas, trabajos de orfebrería, objetos personales, exvotos, riqueza acumulada a título privado o atesorada en los templos, y finalmente acuñada en monedas después de su invención en las postrimerías del siglo VII por los reyes de Lidia. No es fácil apreciar exactamente los cambios de estructura social que provoca esta orientación de todo un sector de la economía griega hacia el comercio marítimo, a falta de evidencia directa. Sólo cabe inferir su naturaleza y amplitud a partir de testimonios literarios, concernientes a las nuevas formas de sensibilidad y de pensamiento. La poesía lírica es, a este respecto, una fuente preciosa. Nos muestra que la influencia de Oriente no se refleja solamente en la cerámica, en los temas representados, en el decoro de la vida. Seducida por el lujo, el refinamiento y la opulencia, la aristocracia griega en el siglo VII se inspira, para sus gustos y sus costumbres, en ese ideal fastuoso y delicado de la Abrosain, que caracteriza al mundo oriental. Confróntese Santo Mazarino. Fra Oriente e Occidente.
Research di Storia Greca, Arcaica, Florencia, 1947. La ostentación de la riqueza pasa a ser entonces uno de los elementos del prestigio de los gene, un medio que se agrega al valor guerrero y a las calificaciones religiosas, para destacar la supremacía y asegurar la dominación sobre los rivales. Al ejercerse en el terreno de la riqueza, como en otros terrenos, la eris aristocrática pudo obrar en la sociedad griega a modo de un fermento de disolución y división. Nuevos personajes aparecen en el seno mismo de la nobleza. El hombre bien nacido, el kalos kagathos, que por espíritu de lucro o por necesidad se lanza al tráfico marítimo. Una parte de la aristocracia se transforma, como escribe Louis Garnett, pasa del estado de señor feudal al de Gentleman Farmer. Revisar L. Garnett, Oroi en studi di onore de B. A. Paoli, página 348. Se ve surgir un tipo de propietario de bienes raíces que vigila el rendimiento de sus tierras, especializa su cultivo y trata de agrandarlas, interesándose en esa reserva que continúa al lado de las tenencias de siervos y de los cleroi, de los cultivos de los pequeños cultivadores libres, abierta a las empresas de cultivos. El noble, que ahora es también un rico, extiende su empresa sobre la escatia a expensas de las colectividades aldeanas. Puede hasta apropiarse los bienes de sus obligados, clientes o deudores ocasionales. La concentración de la propiedad territorial en un pequeñísimo número de manos, el avasallamiento de la mayor parte del demos, reducido al estado de sixenier, hasta la de la cuestión agraria, el problema clave de este periodo arcaico. Sin duda se ha desarrollado una población de artesanos que pudo ser relativamente numerosa en ciertos sectores, como la cerámica y la metalurgia. Hay que señalar a este respecto un hecho técnico de máximo alcance. La metalurgia del hierro, a fines del siglo VIII, reemplaza la del bronce en cuanto a los objetos de producción corriente, junto con los tenderos y la gente que, tanto en la costa como en el puerto, vive del mar. Los artesanos forman, hasta en la ciudad, residencia aristocrática, una categoría social nueva cuya importancia irá creciendo. Pero en el siglo VII, la oposición se aviva entre urbanos y rurales. Enfrenta todavía contra los nobles que viven en el asti, en la ciudad, donde se agrupan los edificios públicos asociados al arjé, a una clase campesina encargada de alimentarlos y que puebla las aldeas periféricas, los demoi. Los cambios técnicos y económicos que hemos evocado no se limitan al mundo griego. Las ciudades fenicias en pleno auge comercial, desde el siglo IX, han conocido transformaciones análogas. Sobre las analogías y diferencias en el plano social y económico entre el mundo fenicio y el mundo griego, confróntese las observaciones de Guy Thompson, Studies in Ancient Greek Society, 2, The First Philosophers, Londres, 1955. Lo propio de Grecia es la reacción que estos cambios suscitan en el grupo humano, su rechazo de una situación que no les satisface y que denuncian como un estado de anomia. La reforma de toda la vida social para organizarla de conformidad con aspiraciones comunitarias e igualitarias, tanto más fuertes cuanto que, en esa ciudad de hierro, en la que los poderosos han perdido todo rubor, en la que el Aidos ha abandonado la tierra para huir al cielo, dejando el campo libre a las pasiones individuales desencadenadas y a la ibris. Las relaciones sociales se caracterizan por la violencia, la astucia, la arbitrariedad y la injusticia.
El esfuerzo de renovación actúa en distintos planos a la vez. Es simultáneamente religioso y jurídico, político y económico. Aspira siempre a restringir la dinamis de los gene. Quiere poner un límite a su ambición, a su iniciativa, a su voluntad de poder, sometiéndolas a una regla general cuya obligación se aplique por igual a todos. Esa norma superior es la diké, que el mago invoca como un poder divino, que el nomoteta promulga en sus leyes, y en la que se inspira a veces el tirano, aún desnaturalizándola al imponerla por la violencia. Es ella la que debe establecer entre los ciudadanos un justo equilibrio que garantice la eunomía, la distribución equitativa de las obligaciones, de los honores, del poder, de los individuos y las facciones que componen el cuerpo social. La diké de este modo concilia y armoniza esos elementos para hacer de ellos una sola y misma ciudad, una ciudad unida. Los primeros testimonios del espíritu nuevo afectan a determinadas materias de derecho. La legislación sobre el homicidio marca el momento en que el asesino deja de ser asunto privado, un arreglo de cuentas pendiente entre los gene. La venganza de la sangre, limitada a un estrecho círculo, pero obligatoria para los parientes del difunto, y que puede engendrar un ciclo fatal de asesinatos y venganzas, es reemplazada por una represión organizada dentro del cuadro de la ciudad, controlada por el grupo y en el que la colectividad como tal se encuentra comprometida. No es ya solo para los parientes de la víctima, sino para la comunidad entera que el asesino viene a ser un objeto de impureza. Esta universalización de la condenación del crimen, del horror que en adelante inspirará toda clase de asesinato, la obsesión del miasma que puede representar para una ciudad, para un territorio, la sangre vertida, la exigencia de una expiación, que es al mismo tiempo una purificación del mal, con todas actitudes que están ligadas al despertar religioso manifestado en las campiñas por el nacimiento del culto dionisiaco, y que reviste en los medios más especializados la forma de un movimiento de sectas como la de los órficos. Además de una enseñanza acerca del destino de las almas, de su castigo en el Hades, de la herencia de la falta, del ciclo de las reencarnaciones y de la comunidad de todos los seres vivientes, esa renovación religiosa se caracteriza por la institución de procedimientos purificatorios en relación con las nuevas creencias. En el libro 9 de las leyes, Platón, al tratar del homicidio, experimenta todavía la necesidad de referirse explícitamente a la doctrina, al logos, de los sacerdotes que se ocupan de los tethai. En la línea de esos magos purificadores, la figura de Epiménides se destaca en particular relieve. Plutarco lo define como un sabio en cuestiones divinas. Dotado de una sofía entusiasta e iniciática. Revisar Plutarco, Vida de Solón, 12, 7, 12. Es a él a quien se llama a Atenas para arrojar de ella la mismia que pesa sobre la ciudad después del asesinato de Cleónidas. Promotor de ritos catárticos, es también un adivino inspirado cuyo saber, nos dice Aristóteles, descubre el pasado, no el futuro. Su don de doble vista descubre efectivamente las faltas antiguas. Desvela los crímenes ignorados cuya impureza engendra, tanto en los individuos como en las ciudades, un estado de perturbación y de enfermedad. El delirio frenético de la manía, con su cortejo de desórdenes, de violencias y de asesinatos. Pero ese reformador religioso, fundador de santuarios y de ritos, aparece al mismo tiempo como un consejero político que Solón asocia a su obra legislativa. En el fondo se trata, en ambos casos, de una actividad orientada en el mismo sentido y que aspira a ordenar la vida social, a reconciliar y a unificar la ciudad.
En la vida de Solón, Plutarco, subrayando la parte que cupo a Epiménides en la reglamentación del duelo, al que hace más equilibrado y más apacible, y en las medidas concernientes al recato de las mujeres, concluye: habiendo pues, como al término de una iniciación, sacrificando y consagrando la ciudad mediante ritos expiatorios, purificadores y fundaciones, la hizo obediente al derecho y más dócil, más fácil de persuadir, eupeetia, en el sentido de la homoinoia. Una observación de Aristóteles, breve pero sugestiva, nos permite captar mejor cómo, en este recodo de la historia de la ciudad, lo religioso, lo jurídico y lo social pudieron encontrarse unidos en un mismo esfuerzo de renovación. Revisar Aristóteles. Política. 1252. B. 15. Aristóteles quiere demostrar el carácter natural de la polis. Es como una familia ampliada, ya que se forma agrupando aldeas que reúnen por su parte núcleos familiares. Hace notar que el oikos, la familia doméstica, es una comunidad natural, una koinoía, y recuerda a este propósito los nombres con los que han sido designados los miembros del oikos por Carondas y por Epiménides. La aproximación es, en sí misma, interesante. Carondas es el legislador de Catania, como Seleuco de Elocres, a quien se considera su maestro y al que se ha asociado comúnmente su nombre. Habría hecho preceder sus leyes de un preludio análogo al que Platón introduce como prólogo a su capítulo 9, dedicado al derecho criminal. Se trata de un verdadero encantamiento, de una epodé, que debe ser cantado y que se dirige a aquellos cuyo espíritu está obsesionado por el pensamiento de actos impíos criminales. Antes de sancionar las penas represivas, los legisladores quieren actuar preventivamente sobre los malvados por medio de una magia purificadora, una suerte de goeteia, que utilice virtud sedante de la música y de la palabra cantada. Se presenta al criminal como un poseso, o como un furioso, a quien enloquece un mal daimon, encarnación de una impureza ancestral. Es un alma perturbada, enferma. La catarsis mágica del legislador restablece el orden y la salud, lo mismo que los ritos purificatorios de Epiménides restablecen, en la ciudad trastornada por disensiones y las violencias causadas por crímenes antiguos, la calma, la moderación, la homonoia. Pero la observación de Aristóteles va más lejos. Carondas y Epiménides designan a los miembros del oikos con los términos homocipioi, homocapoi, que subrayan una semejanza entre ellos, ilustrada por el hecho de que comparten el pan y comen a la misma mesa. Es precisamente el estado de espíritu que preside, según hemos visto, la institución espartana de la Syzytaiai, entre homoioi. Se trata de dar a los ciudadanos el sentimiento de que son, en cierto modo, hermanos. Nada hay capaz de fortificar mejor esta convicción que consumir alimentos cocidos al mismo fuego y compartirlos en la misma mesa. El banquete es una comunión que realiza entre los comensales una identidad de ser, una especie de consanguinidad. Se comprende, pues, que el asesinato de un ciudadano puede provocar en el cuerpo social el mismo horror religioso, el mismo sentimiento de impureza sacrílega, que si se hubiese tratado de un crimen contra un consanguíneo. Que la conciencia social influyó efectivamente en este sentido, lo prueba la evolución semántica del término con que se designa al homicida. Ausentes, que es primeramente el matador de un pariente, después
el asesino ajeno a la familia de la víctima, pero considerado en su relación con esta familia, a quien corresponde, para los parientes de la víctima que experimentan hacia él odio y repulsión religiosa. La misma palabra fuerte con que se designa el asesino de un consanguíneo. Por último, el asesinato de un individuo cualquiera, sin la idea de relación alguna especial con la familia de la víctima. Cuando se pasa de la venganza privada a la represión judicial del crimen, la palabra que designa el asesinato de un pariente y después al asesino en relación con los parientes de la víctima ha podido conservarse para designar al criminal en relación con todos sus conciudadanos. Confróntese L. Garnett, Droit et Société dans la Grèce ancienne, París, 1955, página 2050. Véase, sin embargo, contra P. Chantrain, encore ayant en hommage à Manolé. Triaita Filide, Atenas, 1960, páginas 89 a 93. Por lo demás, lo que decimos de los crímenes de sangre es válido también para los demás delitos. Aristóteles y Plutarco consignan entre las más felices innovaciones de la Constitución soloniana el principio en virtud del cual el perjuicio causado a un individuo particular es en realidad un atentado contra todos. Así, Solón da a cada uno el derecho de intervenir en justicia en favor de cualquiera que haya sido lesionado y de perseguir la adiquía, sin haberla sufrido personalmente. Los diferentes rasgos que los griegos han agrupado para componer la figura de un Epimérides no constituyen un testimonio aislado. Un personaje como Avaris, que se inscribe con otros magos, entre estos Aristeas, Hermótimo, en la tradición legendaria del pitagorismo, no es solamente un chamán que vuela por los aires con su flecha de oro, que vive sin alimentarse y que envía su alma a vagar lejos del cuerpo. Es a la vez que un cresmólogo, un reformador religioso y un purificador. Funda, dentro del marco de la religión pública, ritos nuevos. En Atenas, los proerosía, erige santuarios, protectores de la comunidad. En Esparta, el decore salvadora. Instituye procedimientos catárticos que permiten a los ciudadanos impedir el desencantamiento de un ioimos. Un personaje histórico como Onomacrito, que se vincula a Museo, cuyos oráculos compila y en caso de necesidad falsifica, ejerce junto a los Pisistrátidas una función de adivino, coleccionando para uso de sus amos multitud de oráculos secretos adaptados a las circunstancias. Pero es también un consejero político y hasta un embajador. Aristóteles nos indica que algunos lo asociaban a Licurgo, a Carondas y a Seleuco, para hacer de él uno de los primeros expertos en materia de legislación. No se podría concebir, pues, los comienzos del derecho fuera de un cierto clima religioso. El movimiento místico responde a una conciencia comunitaria más exigente. Traduce una sensibilidad nueva del grupo en relación con el asesinato, su angustia ante las violencias y los odios que engendra la venganza privada. Los sentimientos de estar colectivamente comprometida, colectivamente amenazada, cada vez que corre la sangre. La voluntad de reglamentar las relaciones de los gene y de quebrar su particularismo. Sin embargo, esa efervescencia mística no se prolongará más que en el interior de ciertos medios sectarios estrechamente circunscriptos. No da nacimiento a un vasto movimiento de renovación religiosa que absorba finalmente la política. Ocurre lo contrario. Las aspiraciones comunitarias y unitarias
van a injertarse más directamente en la realidad social, a orientar un esfuerzo de legislación y de reforma. Pero al remodelar así la vida pública, ellas mismas se transformarán, laicizándose, al encarnarse en la institución judicial y en la organización política. Se presentarán a un trabajo de elaboración conceptual, siendo traspuestas al plano de un pensamiento positivo. Louis Garnett ha mostrado en particular la mutación intelectual que opera el advenimiento del derecho propiamente dicho. Obra anteriormente citada, páginas 61 a 81. En el proceso arcaico, los genes se enfrentaban, a modo de armas, con las fórmulas rituales y las pruebas previstas por la costumbre, como el juramento solidario y el testimonio. Estas pruebas tenían valor decisorio, poseían un poder religioso, aseguraban automáticamente el éxito en el curso del proceso. Si eran correctamente utilizadas sin que el juez, en su función de puro árbitro y limitándose a comprobar y a declarar la victoria al término de la prueba, tuviera que investigar sobre el fondo, que reconstituir el objeto del litigio, ni reconocer los hechos en sí mismos. Pero cuando, con la ciudad, el juez representa al cuerpo ciudadano, a la comunidad en su conjunto, y encarnando a ese ser impersonal superior a las partes, puede decir él mismo, resolver según su conciencia y de acuerdo con la ley, son las nociones mismas de prueba, testimonio y juicio las que se transforman radicalmente. En efecto, el juez tiene que esclarecer una verdad en función de la cual habrá de pronunciarse en adelante. No pide a los testigos que juren, solidarizándose con una de las partes, sino que informen sobre los hechos. En virtud de esta concepción enteramente nueva de la prueba y del testimonio, el proceso pondrá en juego toda una técnica de demostración, de reconstrucción de lo plausible y lo probable, de deducción a partir de indicios o de señales, y la actividad judicial contribuirá a elaborar la noción de una verdad objetiva que, dentro del cuadro del prederecho, el proceso antiguo ignoraba.